Querida nuera, parece que dejamos la cartera en casa, y las tarjetas también, dijo Lizbeth con una risa juguetona, sus ojos brillando con expectación. La mesa estalló en carcajadas cuando su marido, Cornelius, se unió a ellos, su alegría resonando por el lujoso restaurante donde la familia se había reunido para una gran cena. La cuenta, una asombrosa suma de 200.000, llegó, y las risas de los suegros se hicieron aún más fuertes, como si lo absurdo de la situación fuera una broma privada. Pero su jovialidad se detuvo bruscamente cuando Annalisa, sentada tranquilamente en la mesa, habló con una calma resolución que cortó el ruido como una cuchilla. Annalisa se había casado con Don no solo por amor, sino con una esperanza frágil y titilante de construir el tipo de familia que había anhelado de niña, una llena de calidez, unidad y apoyo mutuo. Su propia infancia había sido un remiendo de discordia, sus padres enredados en interminables discusiones, sus voces afiladas por el resentimiento. Nunca habían logrado proporcionarle la sensación de seguridad y amor que anhelaba. Don, con su comportamiento suave y su aparente incapacidad para navegar las complejidades de la vida, le parecía a Annalisa un alma gentil que necesitaba guía. Vio en él una especie de inocencia, una cualidad infantil que despertaba sus instintos protectores. Acostumbrada a asumir responsabilidades desde muy joven, Annalisa abrazó este papel con una tranquila determinación, creyendo que podría convertirlo en el compañero que soñaba. En los primeros días de su matrimonio, las cosas parecían prometedoras. Don era atento, su afecto genuino, aunque teñido de cierta inmadurez. Con frecuencia buscaba el consejo de su madre en asuntos grandes y pequeños, desde decisiones de carrera hasta elecciones triviales del hogar. Al principio, Annalisa lo consideró una señal de sus profundos lazos familiares, un rasgo que le parecía entrañable. Se aferró a la esperanza de que con el tiempo crecería hasta convertirse en un hombre más independiente, capaz de valerse por sí mismo. Se aseguró de que su dependencia de su madre, Lizbeth, era temporal, una fase que se desvanecería a medida que su matrimonio madurara. Pero pronto, la realidad pintó un cuadro diferente. Quedó dolorosamente claro que la estabilidad financiera de Annalisa superaba con creces la de Don. Él trabajaba como gerente de nivel medio en una empresa modesta, ganando un salario respetable que podría haber sido suficiente para una vida más sencilla. Sin embargo, derrochaba gran parte en sus pasiones, viajes de pesca que requerían equipo caro, excursiones de caza con equipo costoso, y los últimos gadgets de alta gama que brillaban brevemente antes de ser reemplazados. Annalisa, por el contrario, ocupaba una posición prestigiosa como directora financiera de una empresa destacada. Sus ingresos eran sustanciales, y su enfoque meticuloso de la gestión del dinero garantizaba que su hogar permaneciera seguro. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para planificar, ahorrar e invertir sabiamente, una habilidad perfeccionada a través de años de autosuficiencia. Desde el comienzo de su matrimonio, los padres de Don, Lizbeth y Cornelius, se acostumbraron a organizar lavisas reuniones familiares. Al principio, eran asuntos acogedores, cenas íntimas llenas de risas e historias compartidas. Pero con el paso del tiempo, los eventos se volvieron cada vez más extravagantes. Los cumpleaños se convirtieron en grandes espectáculos, los aniversarios se transformaron en celebraciones opulentas, e incluso los pequeños hitos justificaban reuniones que rivalizaban con galas de alta sociedad. Familiares y amigos, algunos distantes y apenas conocidos, llenaban las listas de invitados. Las mesas gemían bajo el peso de platos gourmet, y los lugares, siempre restaurantes o salones de banquetes de lujo, reflejaban un gusto por el lujo que Annalisa pronto se dio cuenta de que se esperaba que ella financiara. Lizbeth tenía un talento particular para lanzar indirectas sutiles pero contundentes. «Oh, Annalisa, eres tan brillante con los presupuestos», decía con una cálida sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, «o Don es inútil con estas cosas, pero tú eres una mujer tan inteligente». Sus palabras estaban sazonadas con halagos, pero su intención era clara, Annalisa debía pagar la cuenta. Don, por su parte, no ofrecía resistencia. Asentía con las sugerencias de su madre, su silencio era un acuerdo tácito de que simplemente así eran las cosas. «Tú ganas más, Annalisa. No es ningún problema para ti», decía con un encogimiento de hombros, ajeno al peso que sus palabras conllevaban. Para él, era un arreglo práctico, no una carga colocada injustamente sobre los hombros de su esposa. Al principio, Annalisa accedió sin protestar. Quería ser la esposa ideal, la nuera perfecta que se integrara sin problemas en su nueva familia. Anhelaba su aprobación, la sensación de pertenencia que nunca había conocido al crecer.
Compró regalos extravagantes para sus suegros, un bolso de diseñador para Lizbeth, un elegante reloj para Cornelius. Organizó elaboradas celebraciones, asegurándose de que cada detalle fuera impecable. Pagó las cuentas del restaurante sin inmutarse, incluso cuando los totales ascendían a decenas de miles. Para ella, estos eran sacrificios que valía la pena hacer por la armonía familiar. Un pequeño precio a pagar por el amor y la aceptación que tan desesperadamente buscaba. Pero los costos comenzaron a acumularse, tanto financiera como emocionalmente. Las demandas de la familia se volvieron insaciables. Hubo vacaciones en el extranjero en resorts de lujo, muebles a medida para la casa de Lizbeth y Cornelius, electrodomésticos de primera línea, e incluso una renovación completa de su apartamento, todo financiado por los ingresos de Annalisa. Vio cómo sus ahorros disminuían, sus aspiraciones personales postergadas. Dejó de comprar ropa nueva, se saltó sus propias vacaciones, y redujo pequeños placeres como salir a cenar con amigos, todo para adaptarse a las crecientes expectativas de la familia. Sin embargo, por mucho que diera, nunca era suficiente. Las peticiones de Lizbeth se volvieron más audaces, disfrazadas de fingida preocupación por Don o sus futuros nietos. No querrías que Don se sintiera avergonzado, ¿verdad?, decía, o es por la familia, Annalisa. Tú lo entiendes. Annalisa sintió que un resentimiento lento y ardiente echaba raíces. Trabajaba largas y agotadoras horas, sus días consumidos por reuniones de alto riesgo y complejas estrategias financieras, solo para ver cómo sus ingresos se desviaban para financiar un estilo de vida que ella no había elegido. Comenzó a sentirse como una extraña en su propia vida, su identidad reducida a una proveedora, un papel para el que nunca se había apuntado. Los recuerdos de su infancia surgieron sin ser llamados, la cara cansada de su madre después de largos turnos, la ausencia de su padre, el peso de la responsabilidad que Annalisa había llevado incluso de niña. Había jurado construir una vida diferente, una llena de amor y respeto mutuo. En cambio, se encontró atrapada en un ciclo de obligación, sus esfuerzos no reconocidos, sus sacrificios invisibles. El punto de ruptura llegó cuando Lizbeth se le acercó con otra petición. Annalisa, mi espalda es simplemente insoportable, se lamentó, su voz goteando con una tristeza practicada. Los médicos insisten en que necesito un retiro en un spa, uno adecuado, ya sabes, por mi salud. Pero Cornelius y yo, simplemente no podemos permitírnoslo con nuestras pensiones. Tú lo entiendes, ¿verdad? Annalisa sintió una oleada de ira mientras entregaba en silencio su tarjeta de crédito para cubrir el costo. El acto fue mecánico, pero por dentro se estaba desmoronando. Esto ya no era solo cuestión de dinero. Se trataba de dignidad, de justicia, de su derecho a una vida propia. Ya no podía ignorar la verdad. Estaba siendo explotada, y su silencio lo estaba permitiendo. Las palabras de su abuela resonaron en su mente, afiladas e inflexibles: no dejes que nadie se aproveche de ti, querida, o pasarás la vida cargando sus cargas. Su abuela había sido una mujer de feroz independencia, su sabiduría forjada en la adversidad. Annalisa deseó haber escuchado antes. Pero ahora, a medida que se acercaba el aniversario de Lizbeth, sabía que había llegado el momento del cambio. Ya no podía vivir como una espectadora en su propia historia. Decidió poner fin a la explotación financiera, a reclamar su autonomía, incluso si eso significaba arriesgar los frágiles lazos familiares que tanto se había esforzado en mantener. Annalisa planificó meticulosamente sus próximos pasos. La celebración del aniversario, un gran evento orquestado por Lizbeth, sería el escenario para su postura. Sabía que sus acciones provocarían indignación, quizás incluso fracturarían a la familia. Pero estaba preparada. Pasó días reuniendo pruebas, cada recibo, cada extracto bancario, cada factura que documentaba sus contribuciones a la familia de Don. Las compiló en una carpeta, un registro tangible de sus sacrificios. No buscaba venganza. Quería claridad, para sí misma y para ellos. Quería decir la verdad que había enterrado durante demasiado tiempo. El día del aniversario, Annalisa llegó al restaurante con una calma que desmentía la tormenta interior. El lugar era una visión de elegancia, con candelabros de cristal proyectando un cálido brillo sobre mesas adornadas con flores frescas y velas parpadeantes. El aire estaba denso con el aroma de carnes asadas, vinos finos y postres decadentes. Los invitados deambulaban, sus risas mezclándose con las suaves melodías de un cuarteto de cuerda. Lizbeth, resplandeciente en un vestido a medida,
presidía la mesa, su sonrisa radiante mientras aceptaba cumplidos y regalos. Cornelius, siempre su contraparte tranquila, se sentó a su lado, su expresión de discreta satisfacción. Don, sentado junto a Annalisa, parecía inquieto, sus ojos revoloteando hacia ella como si percibiera la tensión que llevaba. Annalisa se sentó erguida, su rostro una máscara de compostura. Por dentro, sus emociones bullían, ira, miedo, determinación, y una tranquila tristeza por la familia que había intentado construir. Se sentía como una extraña, observando la celebración desplegarse como si estuviera a través de una pared de cristal. Las sonrisas de los invitados, el tintineo de las copas, los brindis efusivos, todo se sentía vacío, una actuación que ya no podía soportar. Había interpretado el papel de la esposa hermosa durante demasiado tiempo, y el peso la estaba aplastando. A medida que avanzaba la noche, los invitados levantaron sus copas, ofreciendo sinceros deseos para una vida larga y feliz juntos para Lizbeth y Cornelius. Lizbeth disfrutaba de la atención, sus discursos salpicados de autocomplacencia mientras relataba sus sacrificios por su familia y el amor que le prodigaban. Cornelius asentía en silencio, contento de dejarla brillar. Don, también, se puso de pie para ofrecer un brindis, sus palabras llenas de gratitud por la guía y el amor de sus padres. Annalisa escuchó, su corazón apesadumbrado por una amarga ironía. Para ella, las palabras de Don sonaban falsas, un reflejo de un mundo donde sus contribuciones eran invisibles, su papel reducido a una benefactora silenciosa. La comida alcanzó su apogeo con los camareros deslizándose entre las mesas, sirviendo bandejas de exquisitos platos. Los invitados saboreaban cada bocado, sus conversaciones bullendo con chismes y risas. Lizbeth, siempre la actriz, deleitaba a la multitud con historias de sus viajes, sus últimas compras, y sus conexiones con figuras influyentes. Annalisa se sentó en silencio, su comida intacta, su mente acelerada. Sentía que se acercaba el momento, el punto de no retorno. Cuando llegó la cuenta, el camarero la colocó discretamente delante de Lizbeth. Ella la miró con una indiferencia practicada y, como era de esperar, se volvió hacia Annalisa con una sonrisa dulzona. «Oh, querida Annalisa, tú te encargarás de esto, ¿verdad?» Como siempre, las palabras quedaron en el aire, pesadas con la suposición. La sala quedó en silencio, todas las miradas se dirigieron a Annalisa. Los invitados esperaban, acostumbrados a su cumplimiento, a su tranquila aquiescencia a las demandas de la familia. Pero esta vez, Annalisa no buscó su bolso. En cambio, encontró la mirada de Lizbeth con una mirada firme e inquebrantable. No había miedo en sus ojos, ni vacilación, solo una cansada resolución. Lentamente, extendió la mano hacia la caja que contenía los sobres de regalo que los invitados habían traído para la pareja del aniversario. La abrió y comenzó a contar el dinero en efectivo que había dentro, su voz tranquila pero deliberada. «Aquí hay 230.000», dijo, sus palabras sonando claras en la silenciosa sala. «Eso debería cubrir la cuenta». Luego, con una gracia mesurada, sacó una gruesa carpeta de su bolso, un expediente que había preparado con cuidado. «Y esto», dijo, mostrándolo para que todos lo vieran, «es algo extra para su aniversario». Abrió la carpeta, revelando una colección meticulosamente organizada de documentos, recibos, extractos bancarios, facturas. Cada uno era un testimonio de la carga financiera que había soportado. «Esto es todo lo que he gastado en su familia durante el último año», continuó, hojeando las páginas. Comestibles, facturas de servicios públicos, reparaciones de coches, regalos, vacaciones, entretenimiento y cada lujo que han disfrutado, pagado con mi dinero. La sala quedó envuelta en un silencio atónito. Los invitados miraban fijamente, algunos con los ojos muy abiertos, otros con incomodidad, mientras el peso de sus palabras se posaba sobre ellos. El rostro de Lizbeth se puso de un rojo intenso, su expresión una mezcla de furia y humillación. Don se sentó congelado, la boca ligeramente abierta, incapaz de procesar la escena que se desarrollaba ante él. Cornelius desvió la mirada, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo, como si deseara desaparecer. La voz de Annalisa se mantuvo firme, aunque su corazón latía con fuerza. «El total asciende a casi 1.000.000 de rublos», dijo, su tono inquebrantable. 1.000.000 de rublos ganados con mi arduo trabajo, gastados en sus placeres, sin pensar en lo que me cuesta a mí. No solo en dinero, sino en tiempo, en sueños, en mi propia felicidad.
Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran, sus ojos recorriendo los rostros de los invitados. Hoy, he terminado. Ya no pagaré por sus indulgencias. Estoy cansada de ser su vaca lechera, su red de seguridad. Quiero vivir mi vida, perseguir lo que me trae alegría, gastar mi dinero en mí misma. Lizbeth se sentó rígida, su rostro una máscara de piedra. Cornelius pareció encogerse aún más en su silla, su incomodidad palpable. Don parecía como si le hubieran quitado el aire, sus ojos parpadeando rápidamente mientras luchaba por comprender sus palabras. El silencio era sofocante, roto solo por el leve tintineo de un vaso mientras alguien se movía incómodamente. Annalisa se levantó de su asiento, dejando su postre intacto. Sintió el peso de cada mirada en la sala, pero se negó a flaquear. Había hecho lo que venía a hacer. La verdad estaba fuera, al descubierto para que todos la vieran. Ahora enfrentaría lo que viniera después. Don salió de su estupor, saltando de su asiento y casi derribando su copa de vino. Annalisa, ¿qué estás haciendo?, jadeó, su voz espesa por el shock. ¿Por qué aireas todo esto delante de todos? Se detuvo, girándose para enfrentarlo. Su voz era tranquila, pero había acero debajo. Porque esto concierne a todos, Don, y porque ya no puedo seguir callada. Vio la confusión en sus ojos, el desconcierto infantil de un hombre desacostumbrado a confrontar verdades difíciles. Don siempre había evitado los problemas, escondiéndose detrás de su madre o de ella, esperando que lo protegieran de la realidad. Pero ahora, esa realidad era innegable, y él no estaba preparado. Lizbeth se recuperó, su rostro contorsionado por la rabia. ¿Cómo te atreves?, escupió, levantándose de su silla con un gesto dramático. Has arruinado mi aniversario. Nos has humillado delante de nuestros invitados. Annalisa suspiró, cansada pero resuelta. Había anticipado esta reacción. Lizbeth nunca asumiría la responsabilidad, siempre desviando la culpa hacia otros. No vine aquí a humillar a nadie, respondió Annalisa, su voz firme a pesar de la tormenta interior. Vine a decir la verdad, una verdad que todos ustedes han ignorado durante demasiado tiempo. Lizbeth se burló, sus ojos brillando con desdén. ¿Tu verdad? Solo estás celosa de nuestra felicidad. ¿Crees que no vemos cómo resientes a Don, cómo quieres ponerlo en contra de nosotros? Annalisa sintió una oleada de ira, años de frustración reprimida saliendo a la superficie. Había soportado innumerables desprecios, manipulaciones y acusaciones, pero ahora no se quedaría callada. No resiento a Don, dijo, su mirada fija en la de Lizbeth. Quiero que sea su propio hombre, que tome sus propias decisiones, que se gane la vida, que se responsabilice de su vida. Pero tú, lo has mantenido atado, atrapado en una jaula dorada, sin permitirle nunca crecer hasta convertirse en el hombre que podría ser. Lizbeth levantó la mano como para golpear, su rostro retorcido por la furia, pero Don la agarró de la muñeca. Mamá, suplicó, su voz temblando. Por favor, solo para. Lizbeth liberó su mano con un tirón, volviéndose hacia el conveneno. Nunca fuiste débil, siseó. Ella es quien te ha hecho así. Annalisa negó con la cabeza, una triste sonrisa asomando en sus labios. No soy yo, Lizbeth. Eres tú. Has controlado cada aspecto de su vida, cada decisión, cada paso. Nunca le has dado la oportunidad de valerse por sí mismo. Cornelius, que había permanecido en silencio durante todo el tiempo, finalmente habló, su voz suave pero cargada de resignación. Liz, dijo, sus ojos fijos en la mesa. Quizás Annalisa tenga razón. Quizás necesitamos reflexionar sobre esto. Lizbeth se volvió hacia él, su expresión de traición. Siempre has sido un cobarde, espetó. Y ahora te pones de su lado. Cornelius se quedó en silencio, sus hombros caídos. Annalisa sintió una punzada de lástima por él. Estaba tan atrapado en esta dinámica como ella lo había estado. Un hombre tranquilo atrapado en la sombra de la presencia dominante de su esposa. Se volvió hacia Don, que permanecía inmóvil, con la cabeza inclinada. Pudo ver la agitación en él, la lealtad a su madre luchando con la incipiente comprensión de la verdad. Sabía que este momento era agonizante para él. Pero también sabía que tenía que elegir su camino. He terminado de pagar por los placeres ajenos, dijo Annalisa, su voz ahora más baja.
pero no menos firme. Las palabras llevaban el peso de un juicio final. Los invitados, antes animados, ahora evitaban su mirada, su incomodidad palpable. El aire estaba denso de tensión, roto solo por el tintineo ocasional de cubiertos o una tos nerviosa. Todos sabían que habían presenciado algo profundo, un ajuste de cuentas que destrozaba la fachada de felicidad familiar. Don permaneció mudo, su refugio habitual, la protección de su madre, se había ido. Por primera vez, no podía esconderse, no podía desviar. Miró a Annalisa como si la viera por primera vez, una mujer transformada por su propia fuerza. Todos esos años, la había dado por sentada, viéndola como una proveedora confiable, una compañera desinteresada que siempre pondría a la familia primero. Ahora, esa ilusión se había desmoronado. Annalisa se sentía tanto agotada como liberada, como si se hubiera quitado un pesado manto que la había asfixiado durante años. Le dio a Don una última mirada, buscando una señal del hombre que una vez había esperado que pudiera llegar a ser. Había un destello de arrepentimiento en sus ojos, pero era demasiado poco, demasiado tarde. Me voy, dijo suavemente, su voz resonando en la silenciosa sala. No ofreció despedidas, ni explicaciones. Todo lo que necesitaba decir se había quedado al descubierto. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sus pasos firmes a pesar del peso del momento. Detrás de ella, escuchó los arrebatos de ira de Lizbeth, los vacilantes intentos de Don de responder, y el murmullo bajo de los invitados conmocionados. No miró hacia atrás. Al salir a la fresca noche, Annalisa sintió el pulso de la ciudad a su alrededor. Coches zumbando, luces parpadeando, la vida avanzando como si nada hubiera cambiado. Pero para ella, todo había cambiado. Este era el momento en que había cruzado a un nuevo capítulo, uno en el que ella definiría su propio futuro. De vuelta en su apartamento, un modesto espacio que había comprado antes de su matrimonio, Annalisa sintió una profunda sensación de paz. Este era su santuario, un lugar intocable por las demandas de Lizbeth o la pasividad de Don. Las paredes no guardaban rastro del lujo ostentoso que sus suegros anhelaban, solo el tranquilo confort de sus propias pertenencias, libros apilados ordenadamente en estantes, fotos enmarcadas de momentos que le importaban, una vida construida a su manera. Se hundió en su cama, exhausta pero despierta, su mente reproduciendo los eventos de la noche. Pensó en su infancia, los sacrificios de su madre, la ausencia de su padre. Había soñado con una familia que sanaría esas heridas. Pero en cambio, había caído en un tipo diferente de trampa. Sin embargo, ahora, era libre. A la mañana siguiente, Annalisa se despertó con una claridad que no había sentido en años. Se puso en contacto con su abogado, instruyéndole que comenzara los trámites de divorcio. Quería una ruptura limpia con Don y su familia, una oportunidad para reclamar su vida. Luego llamó a su oficina, solicitando una licencia. Necesitaba tiempo para sanar, para redescubrirse, para trazar un nuevo rumbo. En las semanas siguientes, Annalisa se dedicó a reconstruir su vida. Revisó meticulosamente sus finanzas, cerrando cuentas conjuntas con Don y redirigiendo sus recursos hacia sus propios objetivos. Se inscribió en una clase de yoga, encontrando consuelo en el ritmo de la respiración y el movimiento. Nadó largos en la piscina local, el agua lavando los residuos de su pasado. Se reconectó con viejos amigos, sus risas y apoyo le recordaron quién era antes de ser esposa, nuera, proveedora. No fue fácil. Los recuerdos de Don persistían, momentos de ternura, sueños compartidos, la esperanza que una vez tuvo para su futuro. Se cuestionó, ¿podría haber hecho más para salvar su matrimonio? ¿Podría haberlo cambiado? Pero cada vez, recordaba los años de ser utilizada, el desprecio por sus sacrificios, y sabía que había tomado la decisión correcta. Semanas después, Annalisa regresó al trabajo con renovado vigor. Se volcó en sus proyectos, su confianza y pasión le valieron el respeto de colegas y clientes por igual. Se sentía viva de nuevo, sus días llenos de propósito y posibilidad. Una tarde, sonó su teléfono. Era Don. Dudó, su dedo sobre la pantalla, antes de contestar. Annalisa, dijo, su voz suave y cargada de culpa. Yo, necesito disculparme. Escuchó en silencio, su corazón un enredo de emociones. Me equivoqué, continuó. Fui ciego, tonto. Dejé que mi madre me controlara. No te vi, no te valoré. Lo siento mucho.
Por un momento, Annalisa sintió una punzada de anhelo, un deseo de creer que él podría cambiar. Pero sabía que se había roto demasiado. Don, dijo suavemente, agradezco tus palabras, pero somos demasiado diferentes ahora. Queremos vidas diferentes. Te deseo lo mejor. Terminó la llamada, lágrimas corriendo por su rostro. No por Don o su amor perdido, sino por el sueño de una familia que nunca se había materializado. Sin embargo, a través de sus lágrimas, vio un nuevo comienzo. Era fuerte, capaz y libre para dar forma a su futuro. Lizbeth nunca aceptó la pérdida de su salvavidas financiero. Intentó manipular a Don para que recuperara a Annalisa, pero él comenzó a ver a través de sus tácticas. Consiguió un nuevo trabajo, se mudó a un modesto apartamento y comenzó terapia para enfrentar sus inseguridades. Pensaba a menudo en Annalisa, lamentando la amiga y compañera que había perdido. Se aferró a una débil esperanza de que algún día, como un hombre mejor, pudiera ganarse su perdón. Cornelius permaneció como un observador silencioso, secretamente aliviado por la partida de Annalisa. Siempre había sentido su infelicidad, aunque le faltaba el coraje para desafiar a su esposa. Annalisa, mientras tanto, prosperó. Construyó una carrera brillante, compró una nueva casa y se rodeó de amigos que la valoraban por quien era. Su corazón permaneció abierto al amor, pero sabía que vendría de alguien que viera su valor más allá de su billetera. Y si su camino alguna vez se cruzaba de nuevo con el de Don, sería una nueva historia, escrita en sus propios términos.